Muy buenas, bienvenidos al primer podcast de Un Cali Valley. En esta primera temporada de estos podcasts vamos a tratar temas aleatorios para las personas aleatorias. El primer tema al tratar va a ser la violencia. Está muerta. La gente está muerta. ¿A quién le importa? ¡Mataste a la gente! ¡Los mataste a todos! Y solo tú eres responsable de todos los muertos. Así que también vas a morir. Pero antes que eso voy a presentar a Juan. Juan, ¿quién eres tú? Bueno, es difícil iniciar en primera instancia con una pregunta como el quién es uno, ¿cierto? Y de hecho cuando a uno le preguntan eso, uno suele, digamos, quedarse un rato pensando e incluso no llega a una conclusión verídica. No tanto para complacer al otro, sino en cuanto a que existe un cuestionamiento individual. Uno, bueno, ¿qué soy? ¿Qué soy en la medida de qué es lo que me define? Entonces, ¿qué? ¿Uno qué dice? Que es una profesión, es un arte, es una disciplina. Pienso que más allá de eso es como las ambiciones que uno tiene, lo que van determinando eso y por lo que uno lucha a lo largo de la vida. Y digamos que lo que sucede a raíz de eso, digamos la profesión, el estudio, la pareja, etcétera, o la familia, son cosas más bien consecuencias de esa fuerza interna o de ese ser que uno va, digamos, forjando a lo largo de la vida. Muy buena explicación. Bueno, yo me voy a presentar también. Bueno, pues no va a decir que, bueno, pues como Juan dice, a veces todo lo que lo complementa a uno son las ambiciones y los sueños y las experiencias. Yo soy Juan, estoy aquí con Juan y vamos a tratar estos temas. Digamos que todo nació a raíz de mi lectura hacia el manga y en específico un manga que representa la violencia. Y es esta violencia donde nos presentan al hombre en su parte más bruta, en su parte más sabia y las consecuencias a través de esa violencia. Porque yo creo que a lo largo siempre estamos rodeados de muchos aspectos violentos o de reaccionar violentos. Entonces la primera pregunta para nuestro compañero Juan es, ¿qué es la violencia, Juan? O para ti, ¿qué es la violencia? Bien, yo pienso que es bueno definir las cosas antes de tratarlas, nomás como por un análisis conceptual. Entonces, la violencia diríamos que es como esta herramienta propia del ser humano, que es externa a él y que utiliza a través de la fuerza. Es decir, la violencia es todo lo que forzamos a hacer. Entonces, con esa breve descripción, aunque uno puede irse por las ramas a explicar, digamos, violencia física, violencia psicológica, Violencia reactiva. exacto, existen todo ese tipo de violencias, pero en su naturaleza la violencia es como esa fuerza impositiva hacia el otro, es decir, cuando uno busca imponerse ante otro, sea otro una persona, sea otro una situación, o sea otro un objeto, digamos un computador, uno constantemente utiliza la violencia en este tipo de contextos, pues es normal que, recuerdo una vez que se me borró un trabajo de la universidad, llevaba como 10 páginas, lo primero que hice fue golpear la mesa, fue un hecho violento, pero era algo que se me escapaba de mí y reaccioné de manera forzosa. Entonces diría que en esencia eso es la violencia. Bueno, digamos que, bueno, vamos a estar subiendo también imágenes del manga que nos propició haber sacado este tema al Instagram de Un Cali Valley para que también vayan a verlo. Vamos a dejar los links. Y bueno, digamos que se puede justificar un acto de violencia. ¿Qué crees, Juan? Digamos, yo lo maté por algo, yo lo agredí por algo, yo puedo justificar que le hice daño a otra persona, puedo colocar en palabras por qué lo hice. Obviamente viene desde la subjetividad de cada persona, creo yo. Sí, sí, y es que es muy frecuente que uno como persona se justifica en su actuar y digamos que todas las personas se han justificado en algo en su vida, sea X o Y cosa. Pero ¿por qué proviene la justificación? Yo pienso que la justificación proviene para darle, no sé, un sentido subjetivo a una acción específica. Entonces nosotros frecuentamos a justificar las acciones que entendemos como buenas o como malas.
desde pues este pensamiento binario, porque usualmente organizamos pues las cosas en buenas o malas para que sean de forma más digeribles, para experimentar la realidad de una forma más digerible. Sino en tonos de grises. Porque si uno frecuenta tonos de grises se hace todo más difícil, digamos que las líneas empiezan a borrar. Entonces, digamos que de poder, pues todos podemos justificar nuestros actos, hasta el asesino más asesino puede justificar por qué cometió el asesinato. Ya viene más desde nuestras perspectivas el punto de que tan válida es la justificación del otro, tanto para hechos violentos como hechos que no son violentos. Obviamente suele haber como más una repulsión hacia el justificar hechos violentos como la muerte, el abuso, cosas de este tipo que no pienso tratar en específico, sino la esencia de ello, que, o sea, causan más repugnancia cuando las personas lo justifican, digamos, ya sea con locura o con deseos internos o porque tuvo una infancia, digamos, que no fue correspondiente. Pero yo diría que justificarse es más el hecho de lavarse las manos ante un hecho. Yo pienso que uno tiene que tener claro uno por qué hace algo y si bien puede haber una justificación, esa justificación, no dejarla convertir en justificación. O sea, es medio paradójico, pero también es eso. Bueno, Juan, aquí viene una pregunta y pues un breve ejemplo. Digamos que hay belleza en mostrar los actos de violencia, ya sea en medios de películas, cómics o manga. Yo me recuerdo que una vez estaba leyendo un manga, Vagabond, y había una escena muy violenta. ¿De qué es Vagabond? Vagabond es un manga, o es dibujo o cómic, para así que la gente se... Sí, como cómics. Como cómic a blanco y negro, y pues es de samuráis. Representa la vida de Musashi Miyamoto, es un samurái muy conocido allá en Japón, que labró su vida y fue llamado el alto samurái, o sea, que el invencible ante el sol. O sea, se los cargaba a todos. Sí, hay una escena donde pues a mí me parece muy brutal que mata 70. Él solo. Él solo. O sea, mata Con 70, una espada. Con dos espadas. Dos espadas. Bueno, pero son 70, o sea, es algo muy loco. Sí, y pues que es un pase ejército. históricamente, es muy brutal. Y entonces la escena, además de que era una planicie barrosa y pues el artista es muy bueno. Pero espere, o sea, el samurái era humano, o sea, Sí, no tenía poderes, o sea, está era bien. alguien que sangraba, era alguien que pues fácilmente podía ser herido. Pero era lo suficientemente diestro para vencer a través de la violencia Sí, a 70 personas. A 70 personas. Oh, genial. Pero entonces, digamos, cuando representaron la violencia de cómo mataba y cómo las vísceras volaban, cómo los ojos eran tasajados, cómo las cabezas y los miembros eran cortados, a mí me generó más que una epicidad, me generó una mirada de rechazo. Porque entré como, era algo que estaba pasando, era algo que pues me transmitía que posiblemente cualquier persona pues aquí en Colombia, digámoslo así, con un machete sale a esta, o sea, puede pasar. Sí. Y entonces el simple acto de pensar de que pues eso genera una mirada de rechazo a mí, quiso que esta pregunta estuviera en este podcast. ¿Hay belleza en la violencia? Entonces, o sea, usted sintió asco, pero siente curiosidad en el hecho de que alguien pueda verlo bello, o usted también lo vio bello en algún punto. Yo O sea, después de digerirlo, de pronto capaz releerlo, lo vio bello. sí, porque yo creo que es el arte, ¿no? Es el arte en sí mismo que genera algo en uno, ¿no? Genera Sí. ya sea esta mirada de asco al inicio, pero después verlo como esa obra magistral y representarla tan fría y brutamente, o sea, sin tapujos, Sí. eso lo hace algo bello, creo yo. Sí, es exacto, o sea, es como porque uno ve algo, uno experimenta a través del arte y uno se empieza a replantear después de ver ese arte. Entonces, digamos que la belleza es algo que en sí es muy abstracto, podría decir, pero es como una contemplación de algo que uno considere magnífico. Más allá de las cuestiones estéticas, sino como la esencia digamos, esa viñeta que mostraba el tipo cortándole la cabeza al otro samurái. Yo pienso que sí puede ser bello en la medida de que existen diferentes personas que ven ese tipo de actos en el arte, porque no son actos desde lo real, es una cuestión artística. Eh, Pueden verlo bello, sí. Como digamos, no sé, los cristianos ven bellos también su arte, y el arte cristiano es muy violento en sí. El arte sacro, por así decirlo, que es como su definición.
que frecuenta muchas imágenes de, por ejemplo, la crucifixión de Cristo. Unas imágenes muy violentas y frecuentemente son utilizadas en espacios, digamos, de hogares, de iglesias o santos, pese a que expresan la violencia en su máximo esplendor, pero claramente ahí existen relecturas de ese tipo de obras y cada persona, digamos, también en su religión, que es el cristianismo, lo pueden interpretar como algo bello, porque es Jesús, y es bello como todo lo que conlleva el trasfondo de Jesús en la cruz también, que no pienso pues ahondar tampoco en eso porque son cuestiones más teológicas, pero que en sí generan algo y que dentro de esos algo, de ese múltiple de algo, desde la visión de las múltiples personas, pueda verse como algo bello. Bueno, Juan, la última pregunta para este podcast sí es, ¿se puede legitimar la violencia en la sociedad de hoy en día? ¿O está legitimada la violencia en la sociedad de hoy en día? Es que cuando uno habla de legitimar es hacer como algo habitual, ¿cierto? Algo que es habitual en un contexto determinado, con unos actores determinados, que esos actores son personas. ¿Usted piensa que Colombia es un país violento? Sí, pienso que Colombia es un país violento. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeño y me levantaba y frecuentaba, digamos, noticias, yo no frecuentaba, pero mis familiares sí, el núcleo familiar, pues uno escuchaba de hechos violentos constantemente, de luchas entre fuerzas armadas, de tantos muertos en un municipio de Colombia, más retirado, pues que una cuestión central a las ciudades y todo esto. Pues eso es una forma también, digamos, de ver la realidad que es muy filtrada, porque hay otras personas que lo viven y a través de la vivencia pues es más traumático y es más propenso a uno a habituarse a la violencia. Digamos que la violencia es un estímulo. Entonces, como es un estímulo y nosotros, pues un estímulo social y nosotros estamos allí, pues es constante como esa interrelación entre uno como persona y la violencia. Entonces puede que uno sea como más, no sé, se habitúe más o se acostumbre más a escuchar hechos violentos, que mataron a tal persona o que encontraron tal cadáver. Pues son cosas muy, muy turbias, por así decirlo, pero que alguien que está constantemente en este contexto, pues se habitúa a escuchar. Yo pienso que el legitimizar algo, pues conlleva mucho el hecho de norma, ¿cierto? Y norma como normalidad. Yo pienso que obviamente la violencia es algo que está en todo contexto social, en todo contexto más que social humano, porque el humano desde la prehistoria ha sido violento. Entonces, yo diría que sí, pero no verlo así, porque cuando uno empieza a ver algo normal, uno se empieza a desinhibir de esa cosa. Y cuando uno se empieza a desinhibir de esa cosa, pues ocurren miradas más frías y más crudas hacia lo real y uno también se vuelve más frívolo con esos aspectos. Entonces, no, pienso que no puede verse la violencia como algo normal por todo lo que ello conlleva y más pienso que debe verse como algo que debemos aceptar, pero aceptar también desde la repulsión hacia lo violento. Pienso que no es el camino del ser humano para convivir con el otro, porque uno siempre violenta al otro en su máxima, pues en el punto más máximo de lo violento. Bueno, muchas más gracias Juan. Digamos que ha sido algo, siempre es algo muy abstracto. Se toma, porque pues son muchos tipos y pues no podíamos irnos por las ramas. Pero pues creo que aquí terminamos este podcast, creo que quedó algo muy bien hecho. Y pues esperar que salgan los otros podcasts. Vamos a esperar, vamos a ver si podemos tener en la primera temporada 8 capítulos y esperar a ver que les guste. Recuerden que también pueden dar sus críticas. Estaremos dando los Instagrams para que pues den la crítica o en el mismo espacio que vamos a colocarlo varias plataformas, puedan dar su crítica y pues poder llegar como también a una pequeña discusión. Entonces hay que recordar pues que pues así esté feo, esté moribundo, todo este mundo pues siempre está hecho de amor y paz. Gracias Juan, nos vemos en el próximo podcast.